Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. No solo es resistencia, no solo es porfía, terquedad, testarudez, no es solo la expresión de un hombre obcecado. Lo ocurrido en la fracasada venta de la casa de Salvador Allende, con la consecuente destitución de la senadora Isabel Allende, ha arrojado consecuencias del todo inesperadas. Una de ellas es la defensa a ultranza de la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya. Hay una resistencia en despedirla, una resistencia alucinante. La senadora fue destituida por el Tribunal Constitucional en un hecho que ocurre por primera vez a un parlamentario en esa instancia judicial. Conocimos el texto del fallo y lo vamos a comentar más tarde, pero lo insólito es que en el corazón del Palacio de la Moneda se conocieron hechos que solo podían habitar, una palabra que agrada al presidente de la República, que solo podían habitar, repito, en una cabeza de magna imaginación. Como todos sabemos, en Chile hay un régimen presidencialista. El presidente de la República, en este régimen presidencialista, gobierna a través de instrucciones y a través de decretos. Hay un funcionario, en este caso una funcionaria, que es fundamental, que es esencial. Es la persona que revisa los decretos, que revisa la legalidad de los decretos para que después los firme el presidente de la República. Como le decía, es un personaje esencial. Gabriel Boric resolvió que esta función la desempeñe Francisca Moya, abogado, naturalmente, pero esencialmente una amiga. Leo la descripción del cargo en la web del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. ¿Cuál es el cargo? Ella es la jefa. La división jurídico-legislativa le corresponde asesorar jurídicamente al presidente de la República cuando así lo solicite, para cuyo efecto podrá requerir informes a los ministerios por orden del presidente, efectuar sin competencia resolutiva, escuche bien, la revisión técnico-legal y de coherencia global de los decretos supremos. Dirige esta división jurídica, esta abogado/amiga, reitero, Francisca Moya. Mucho se comentó en los últimos días de cómo era posible que 17 abogados, todos de la exclusiva confianza del presidente de la República, o sea, todos abogados/políticos, hubiesen llegado a tal nivel de ignorancia que llegaran a desconocer ni más ni menos que las normas constitucionales. Muchos recordaban que tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, cuando ejercieron la presidencia, siempre tenían al lado, cuando firmaban los decretos, además en un acto bastante protocolar, tenían al lado abogados, tenían al lado asesores, los que respondían las preguntas, las dudas, despejaban las dudas, y si no las despejaban, tenían que irse con el decreto.
Incluso cuando había decretos que eran sectoriales, estaban los abogados del ministerio correspondiente, además de la Secretaría General de la Presidencia. O sea, había un cuidado extremo. La senadora Isabel Allende ha dicho que a ella ningún abogado la advirtió. Su sobrina, la exministra Maya Fernández Allende, dice que también a ella que nadie la advirtió. Gabriel Boric nada ha dicho, pero se supone que nadie la advirtió. Esa es la versión hasta ahora. Isabel y Maya cayeron por todo esto, además de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que es otra amiga de Boric. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ni más ni menos que la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, la que tiene que revisar los decretos, Francisca Moya, golpeó la mesa. Yo no soy una ignorante, ni nadie de mi equipo es ignorante. Este es el mensaje que dio Urbi et Orbi. Ocurre que ella fue citada a declarar por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que indaga la venta de la Casa de Allende. ¿Y qué dijo Francisco Moya? Textual: yo, efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma. Pero como ya hemos explicado, a nosotros no nos toca una tarea muy específica, en este caso. Nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponde en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el presidente de la República. Entonces vuelvo a leer la web del ministerio, es lo que ella está explicando. Deben realizar la revisión técnico-legal y de coherencia global de los decretos supremos. ¿Qué es la coherencia global? Un buen abogado lo que hace es revisar toda la legislación, es decir, todas las normas que tienen influencia en ese decreto. Es la coherencia de las normas jurídicas. Otros hablan de armonización, las leyes tienen que ser armónicas. La explicación de Francisca Moya no solo es descriteriada, sino que jurídicamente, se lo reitero, equivocada. Descriteriada porque ella sostiene que, aunque lo sepa, no le va a advertir al presidente que firme la autorización para cometer una ilegalidad, cualquiera que ella sea. No se lo va a advertir, no le va a decir, a sabiendas. Existe un argumento en derecho, una forma de analizar el derecho, una forma de llegar a ciertas conclusiones, es la lógica del argumento en el extremo. Entonces, según Francisca Moya, si el presidente está autorizando una estafa, ella se queda callada. Si autoriza un ilícito penal más grave, también. Si está autorizando un ilícito inconstitucional, como en este caso, se queda callada. Lo que ella sostiene es que solo hace una revisión formal del decreto, si tiene el número, si tiene la fecha, si corresponde al borrador, pero no una revisión material de su contenido. Por eso hay un descriterio acá. Con lo que sostiene Moya, ahí no se necesita un abogado, se necesita una secretaria competente. Lo reitero para que usted dimensione la gravedad del asunto. ¿Qué dijo Moya? Que ella y todo su equipo sabían que cuando Gabriel Boric firmara el decreto número 38, Boric estaba autorizando la celebración de un contrato inconstitucional, que ellos lo sabían y no se lo dijeron. En cualquier organización, en cualquier empresa, un abogado de esta calaña, y lo digo en el sentido de calidad, sería despedido de inmediato. Lo reitero, por su descriterio, por su falta de lealtad con la jefatura y en verdad por su escasa capacidad de entender el derecho en relación a las funciones que desempeña. Pero aquí no. En La Moneda la defienden. Hasta el cierre de esta columna ella seguía en su puesto. Ella seguía revisando los decretos que firma el presidente de la República. ¿Seguirá ella con el mismo predicamento de solo observar cuestiones formales, solo asuntos de forma? ¿O es que ahora cambió y ahora hace un trabajo más intenso, más serio y va también al fondo? Y si cambió, ¿acaso
¿ese cambio no constituye un reconocimiento del error que a sabiendas cometió? Hay otra posibilidad, por cierto, que Francisca Moya no se haya quedado callado, que se le haya dicho al presidente Gabriel Boric y que al presidente esa advertencia no le haya importado. Si es así, retiro absolutamente todo lo dicho anteriormente, porque si es así, ella realizó su trabajo, analizó pormenorizadamente el decreto, le avisó a su jefe, el presidente, y es el presidente el que comete la falta. A Francisca Moya le preguntaron si avisó al presidente en la comisión investigadora, y Francisca fue ambigua, dio una respuesta oscura. Esto es lo que dijo, textual, para que usted escuche y analice. ¿Qué dijo? A nosotros lo que nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular. ¿Contestó? ¿Qué cree usted? Revisión técnico-legal. No contestó. Pero la verdad es que tiene que además revisar este decreto en relación con toda la legislación. Pero no contestó. ¿Supo el presidente o no? ¿O en su pulsión, en su obsesión por Salvador Allende, todo le dio lo mismo? Y hay algo más. Cuando a Francisca Moya le preguntaron, si usted no debía, de acuerdo a lo que dice, revisar la legalidad material del decreto, bueno, pero entonces, ¿quién lo debía hacer si no es usted? ¿Sabe qué contestó ella? Textual, desconozco quién debió haber considerado las prohibiciones que establecía la Constitución, pues desconozco quiénes son las personas a quienes se encargó planificar, analizar y materializar esta tarea. No sabe nada. Se declara ignorante de cómo opera el sistema de la presidencia cuando ella está ahí en el corazón. Como que está cara para el cargo, ¿no cree usted? Entre paréntesis. A Francisca Moya, Pancha para los amigos, le hicieron un coaching, la sometieron a un entrenamiento comunicacional para entrenarla para contestar las preguntas de la comisión investigadora. ¿Quién la entrenó? La vocera subrogante, Aysén Echeverry. ¿Quién más la entrenó? El jefe de la Dirección de Comunicaciones, Pablo Paredes. Y también participó la ministra Macarena Lobos. Tono de voz, énfasis, movimientos de mano, preguntas y respuestas, un ping-pong, una especie de sparring o algo parecido. Entonces le dijeron, Pancha, habla, pero en forma técnica, pero genérica. No entres en detalles. Y cuando se entra en detalle, se entran problemas. Te puedes equivocar. Sobrevuela las preguntas. Yo no había visto un coaching para una abogada que debía hablar de sus asuntos jurídicos. El coaching, en todo caso, resultó mal, según el resultado de la intervención en la comisión investigadora, que fue un desastre. Y aquí hago un paréntesis. La oposición estaba feliz cuando nombraron a una de las que hizo el coaching, a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. Decían que era técnica, abierta al diálogo, amable, ajena a los enojos, esencialmente amiga del sentido común. Bueno, ocurre que Lobos ha sido una de las principales defensoras de Moya, o sea, una verdadera sorpresa, pero una sorpresa para mal. Algo más. José Cortés es un abogado militante del Partido Comunista y es asesor jurídico del Servicio del Patrimonio Cultural. Todos los abogados acá todos tienen militancia, porque todo esto es pura política, ¿eh? Aquí, si alguien es independiente, es difícil que llegue. Son todos políticos, están todos los cargos cuoteados. Bueno, este señor, José Cortés, militante del Partido Comunista, asesor jurídico del Servicio del Patrimonio Cultural, declaró ante la Fiscalía que el 11 de junio participó en una reunión en la que estaba en nombre de la Presidencia y que advirtió de las inhabilidades que afectaban la compra de la casa de Allende. Dijo que esta advertencia la realizó ante una abogada de ni más ni menos que el gabinete presidencial. Trabaja ahí al lado de Gabriel Boric. Ella se llama Bernardita Nazar. Pero Nazar negó que esto haya ocurrido. O sea, uno dice que sí lo dijo y ella dice que no. Ocurre que Nazar ya no está.
renunció o la echaron hace algunas horas. Pero si ella formaba parte del gabinete presidencial, ¿supo o no Boric de la ilegalidad? Todos sabemos que este es un gobierno de amigos. Como una anécdota amarga, queda la promesa de campaña de que no se otorgarían cargos estatales a los amigos y a los cercanos. ¿Se acuerda la promesa de Boric? La verdad es que fue una promesa absolutamente falsa. En su perfil de Instagram, el 7 de febrero de 2019, Boric escribió: somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Y ahí estaban los dos tomándose una selfie. ¿Quién? Gabriel Boric con Francisca Moya, la que le revisaba los decretos, la que dijo que da lo mismo, que ella revisa solo cosas formales. Son amigos. Son amigos. Hay más que una relación profesional. El 8 de febrero de 2019, Boric escribe: la @FM, Francisca Moya Marqui, tiene el superpoder de arreglar el mundo, agregando que le gustaba la camiseta que vestía de la Universidad Católica, y ahí aparecen en otra foto como muy, pero muy buenos amigos. Ella declaró: conocí al presidente de la universidad siendo parte de un grupo de amigos en esa época. Ella estuvo casada con el hermano del ministro de Economía, Nicolás Grau. Cuando cursaba un doctorado en Glasgow, abandonó el doctorado. ¿Por qué? Porque volvió a Chile. ¿Por qué? Porque la llamó otro amigo, Giorgio Jackson, para que se integrara al ministerio que él dirigía, que era la Secretaría General de la Presidencia. También estuvo en el comando de la campaña presidencial de Gabriel Boric. Ex ante, cuenta que sus cercanos dicen que es una de las amigas que le dice al presidente las cosas como son, por lo que es difícil pensar que Boric no haya sabido de la inconstitucionalidad del proyecto, porque ella habla, ella enfrenta. Entonces, así como están las cosas, hay dos posibilidades. Boric no supo, pero prima la amistad sobre cualquier cosa. O Boric supo, por lo que es injusto, despedirla. Un dato más. El artículo 61 del Estatuto Administrativo obliga a los funcionarios a informar a las autoridades, a sus superiores, cuando han detectado una ilegalidad. Parece que Francisca Moya esto tampoco lo sabe. Sobre la amistad se ha escrito mucho. Cicerón escribió una obra célebre que se titula Lelio o De la amistad. Cicerón reflexiona sobre la superación del favoritismo político en pos de esa amistad que significa el mero favoritismo político en pos de la amistad cívica, de la verdad, de un deber de fidelidad al compromiso y a la honradez. Alguna vez Cicerón escribió: la confidencia corrompe la amistad, el mucho contacto la consume, el respeto la conserva. Y ese respeto no es solo respecto del otro, sino también respecto a la República. Para tenerlo en cuenta. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ex jefe de Francisca Moya en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dijo que Francisca Moya se mantiene en el cargo porque hay una valoración de su trabajo. Esa fue la explicación que dio Álvaro Elizalde. Le gusta el trabajo de Moya. Es muy bueno, dice. Textual, para despejar dudas. Que se queda aquí porque la valoración de su trabajo. Gonzalo Vinter, que es el candidato presidencial del Frente Amplio, que no fue un alumno aventajado ni mucho menos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero ya sabemos que ese no es un requisito para llegar a la primera magistratura. Bueno, resulta que Vinter es otro amigo de Moya y la defendió, el candidato. Dijo que Moya probablemente debía revisar las inhabilidades del Estado y no las del vendedor. O sea, tiene que analizar todo esto y analizar el contrato, pero solamente una parte, no la otra. Como dividirlo por dos. O sea, lo que hace cualquier abogado de banco para autorizar un simple contrato
un pinche contrato, como diría un mexicano, Moya no lo debiera hacer según Winter. Está complicada la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile si así enseña el derecho. Pero estamos mal con los candidatos. La presidenta del Frente Amplio, ella se llama Constanza Martínez, se fue por otro lado, dio otro argumento. Dijo que aquí se han hecho sumarios, se han tomado responsabilidades, se han tomado medidas, dijo. Y habló de la salida de Marcela Sandoval y del asesor del segundo piso, Leonardo Moreno, pero de pancha, como le dicen sus amigos, silencio. Ahí Constanza Martínez se queda callada. Jaime Sáez, diputado del Frente Amplio, también se fue por otro lado. Dijo, sí, está bien que hablen del Frente Amplio, pero que el PS, el Partido Socialista, asuma sus responsabilidades. O sea, Isabel Allende y Maya Fernández, y remató el diputado Sáez del Frente Amplio. Dijo, cualquier cosa que pasa en este país es culpa del Frente Amplio. Me llama la atención aquello. Creo que hay que tener la capacidad de dar vuelta a la página y dejar los berrinches a un lado. Pero y Pancha Moya, la que revisó el decreto 38. Bueno, hablar de ello para este diputado Sáez es un berrinche, una especie de pataleta. Los militantes del Partido Socialista, los dirigentes del Partido Socialista estaban o estaban mejor. Después se lo explico esto, enojados. Fidel Espinosa, ¿qué dijo? El senador socialista. El amiguismo ha sido el gran drama de este gobierno. Cuando se gobierna, se debe ser más drástico con los más cercanos, y han hecho todo lo contrario. En cualquier parte del mundo, una actuación errática y con graves consecuencias como la de Francisca Moya hubiese significado su salida, menos acá, donde prima el amiguismo, dijo el senador. Juan Luis Castro, jefe de la bancada de senadores del Partido Socialista, dijo: diversos profesionales del gobierno que visaron la compra del inmueble no dijeron nada a sus jefes. ¿Por qué quien tiene el mayor rango jurídico en la Secretaría General de la Presidencia no le advirtió al Ejecutivo de la inhabilidad sobreviniente de la primera ley de la República, que es la Constitución? La senadora Isabel Allende se presentó en el Senado para pronunciar su discurso de despedida porque ha sido expulsada del Senado después de un fallo del Tribunal Constitucional. Era el epílogo de una larga carrera de 31 años en el Parlamento. La senadora durante su discurso se quebró 2 veces, emocionada. Pero el discurso fue malo, careció de vuelo, careció de altura. Cualquier cosa se podrá pensar del gobierno de su padre, de Salvador Allende, pero el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende dio una muestra de valentía y de lucidez notable. Su hija, la senadora, estuvo en este discurso de despedida muy lejos de todo eso. ¿Qué dijo ella? En parte, reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debía haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehuyo mi responsabilidad, pero yo no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no lo tengo, y nunca he tenido una empresa, y ante todo actué confiando en la institucionalidad. Quizá mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Nunca he usado ni usé mi cargo para obtener un beneficio personal. La cuestionada compraventa es para el cumplimiento de un fin público, impulsada por el gobierno. Así, pese a que se celebraría un contrato para la satisfacción de un fin público, el que nunca se celebró, no se concretó, seré cesada en mi cargo como senadora de la República. Y pidió cambios en el Tribunal Constitucional. En el futuro, dijo, habrá que pensar si hay que mantener medidas del Tribunal Constitucional que no permiten apelaciones, gradualidades de sanciones y vulneración de la soberanía popular. Dijo que el fallo es de una aparente legalidad que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Este discurso, el último de la senadora Isabel Allende, es lamentable. Primero porque se victimiza, le echa la culpa a otros, se da el lujo,
se dio el lujo de legislar durante 30 años, o sea, de contribuir a dictar normas legales que son obligatorias para todos los chilenos, para luego aminorar su responsabilidad al decir que no es abogado y que por eso no conoce la Constitución, ni siquiera las normas que a ella le afectan. Dice que no celebró un contrato, y ocurre que sí lo celebró. Dice que la venta de la casa tiene un fin público cuando la vendieron a precio de mercado, incluso negociando el precio al alza. Y hay algo más. Dice que el fallo vulnera el sentido democrático. O sea, que las personas electas por el voto popular no serían iguales ante la ley respecto de los demás, que tendrían otro estatus, otra jerarquía, que tendrían una especie de inmunidad. Pero ¿es que acaso el Partido Socialista y sus socios del Frente Amplio no estaban en contra de los privilegios? ¿Qué es eso de invocarlos con desparpajo? ¿Acaso no habría sido mejor para ella, para Isabel Allende, no haber reconocido su falta, su ignorancia enorme, y luego haber hablado de su contribución como legisladora para despedirse? El Tribunal Constitucional fue muy contundente, lo que hunde mucho más el discurso de despedida de Isabel Allende. Los jueces dijeron que estaban frente a un ilícito constitucional previsto directamente en la Constitución, por lo que no constituye per se un tipo penal, disciplinario o de otra índole. Dice, la conducta descrita y por lo tanto prohibida está en la Carta Fundamental. La defensa dijo que faltaba un segundo decreto para alegar que el contrato no se había perfeccionado. Que dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia. Dice, es decir, los decretos parten del supuesto de la existencia de un contrato de compraventa celebrado anteriormente para señalar, cuando tal contrato recae sobre un bien raíz, la forma en que se celebró. No por decreto y menos aún por una toma de razón que no existe, sino por escritura pública, tal como ocurrió. Así lo dice el tribunal. Y lo que exige la Constitución es haber celebrado el contrato, o sea, lo que ocurrió. Agrega el tribunal que este no es un contrato de adhesión, como decía la defensa, y dijeron que de ninguna manera estamos ante un contrato de adhesión. Ese tipo de contratos se caracteriza no solo porque una de las partes redacte las cláusulas, sino porque a esa redacción no precede una negociación alguna. Lo que sí ocurrió en este caso, hubo negociación. Y el tribunal también descartó que cesarla en su cargo vulnera la voluntad democrática, ya que, textual, comillas, la ciudadanía al escoger a una persona para desempeñar un cargo de elección popular la mandata para actuar dentro de la arquitectura del régimen institucional que la sociedad se ha dado. Sancionar la violación de la Constitución no vulnera la democracia, la resguarda, dice el tribunal. Esto último, en verdad, es un golpe al mentón. Hubo, en medio de todas estas declaraciones, una de un tono bien superficial, fue de Juan Gabriel Valdés, el socialista, el embajador en Estados Unidos, que en el último tiempo se ha caracterizado por declaraciones poco felices. Dijo que la injusticia del fallo estaba en la vida y en la dignidad que siempre ha demostrado Isabel. Juan Gabriel Valdés es abogado, pero parece que la aproximación al derecho de Pancha Moya permea a otros. ¿Qué tiene que ver la vida o la dignidad con una infracción constitucional? La oposición ha hecho saber que si no despiden a Francisca Moya podría haber una acusación constitucional contra Álvaro Elizalde. Es verdad que este episodio ha dejado a varios cesantes. Desde ya, Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, su jefa de gabinete, Denise Hernández, la jefa jurídica de ese ministerio, Macarena Díez, la ministra de Defensa, Maya Fernández, su jefe de gabinete, Claudio Pérez, su asesor jurídico, Luis Correa Bluas, el asesor presidencial, Luis Moreno, y la ya mencionada Isabel Allende. Varios han ido. Hay algo que se está estudiando. Algunos socialistas dicen que podrían recurrir al Tribunal Constitucional acusando a otros parlamentarios de celebrar contratos con el Estado.
¿Y a quién nombran? A Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, Luciano Cruzcoque de Bópoli, a Juan Castro, del Partido Social Cristiano, y a Fidel Espinosa, socialista, pero un socialista que tiene muchos enemigos en su partido. Todos ellos negaron haber celebrado contratos con el Estado. Uno de los artífices de esta idea de ir de nuevo al Tribunal Constitucional acusando a otros, una especie de acto de venganza, es Daniel Manucheri. Ahora, aquí hay algo que es raro, porque si Manucheri y los demás estiman que el Tribunal Constitucional cometió una ilegalidad, que se equivocó con Allende, que todo es una injusticia, ¿por qué querer extender esa ilegalidad, esa injusticia a otros? Hay una doctrina en derecho que señala la imposibilidad de ir contra los hechos propios, contra los argumentos previamente invocados, pero parece que aquí todo esto no corre. Desde el año 2005 existen aportes estatales al Museo Salvador Allende. El 4 de febrero, cuando la venta de la casa ya era una polémica pública, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, SERPAT, aprobó transferir 660.197.000 pesos a la Fundación Arte y Solidaridad que administra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. El presidente del directorio es Ricardo Solari, cercano a la candidatura de Carolina Toá. El tesorero es Genaro Cuadros, quien está imputado en la investigación penal de la venta, porque él presentó un proyecto para que la casa, una vez vendida a precio comercial, pasara en comodato de vuelta a la Fundación Salvador Allende. El Partido Socialista, que es dado a usar expresiones como al partido de Allende no se le ofende, el partido de Allende no se le agrede y cosas por el estilo, cuando ocurrió la destitución de Isabel, alzaron la voz, se enojaron, se irritaron, estaban furiosos, criticaron al Frente Amplio, algunos dijeron que debían irse del gobierno, otros dijeron que hay que entrar en un estado de reflexión, como si reflexionar fuera una actividad ocasional especialísima, que requiere una situación límite para someterse a ese proceso. Pero a las pocas horas, esta irritación, esta furia, desapareció. Todo se tranquilizó. ¿Y por qué ocurrió todo esto? Porque hay mucho militante PS en el gobierno, mucho militante bien pagado, y porque hay elecciones, porque hay que negociar cupos, porque hay que pensar en su candidato presidencial, porque hay que unirse para ganar a la derecha. Entonces, calculadora en mano, de esa calculadora simple, esas que solo permiten las 4 operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, nada más, los socialistas enojados se sosegaron. Como esos perros que de repente ladran y son muy bravos, pero en algún momento empiezan a mover la cola. Seguramente usted los ha visto. Se pusieron mansos. Finalmente pensaron, el futuro está en las elecciones, el futuro está en los cupos, el futuro está en la política y en el poder. Y la senadora Allende ya comienza a hacer historia. Camilo Escalona entonces se puso sabio. ¿Qué dijo? La solidaridad con la senadora Allende no puede significar la ruptura del acuerdo político de las fuerzas de izquierda que sostienen al gobierno. Daniel Manucheri, que dijo, tenemos un acuerdo de apoyar a Camila Rojas del Frente Amplio como presidenta de la Cámara de Diputados y lo cumpliremos. Sabemos que Camila Rojas perdió en un sorteo mediante una tómbola, pero ellos la apoyaron. ¿Qué dijo el diputado Marcos Silavache del Partido Socialista? Somos leales al proyecto político al que adherimos. O sea, Isabel Allende comenzó a hacer historia y los socialistas rápidamente se desenojaron. Para consolarla, el PS otorgó a Isabel la posibilidad de nombrar a su reemplazante. Y ella optó por el diputado Tomás de Rementería. Y luego, dando vuelta a la página, Isabel entrará en el olvido de los propios socialistas. Porque así es la política. Los que pierden el poder son irremediablemente olvidados. Gesto del gobierno en todo caso. Retiró el nombre de la Frente Amplista Antonia Rivas para integrar el directorio del Servicio Electoral. Había habido en los últimos largos meses, muchos meses, una disputa entre el Frente Amplio y el Partido Socialista por ese puesto. El presidente Gabriel Boric había propuesto a la Frente Amplista Antonia Rivas.
acaba de retirar el nombre. El puesto va a quedar, ese cupo va a quedar en poder del Partido Socialista, que están reemplazando a Alfredo Chuañán, que es cercano al PS. O sea, esto es una consecuencia del episodio Allende. Hablemos de algunas candidaturas presidenciales. Hace unos días en la sede de la CUT se reunió la Comisión Política del Partido Comunista para definir su candidatura presidencial. Todos sabemos que la directiva de Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa estaban con Daniel Jadwe, porque hay un pacto entre ellos. Pero Jadwe está con arresto domiciliario. No solo eso, ha pedido en varias oportunidades su libertad y no se la han dado. Está formalizado y recordemos que estuvo en la cárcel con detención preventiva. La Fiscalía estima que Jadwe ha cometido delitos y por lo tanto su candidatura es inviable. Y hay otro problema. Ocurre que Janet Jara, que es la candidata alternativa, no era de la línea de la directiva, pero es la más popular. Muchos de la directiva que son más ortodoxos la tratan de socialdemócrata. A Janet Jara la directiva le dio largas, la hizo esperar días y días para nombrarla candidata, la hizo sentir que era una candidata alternativa, incluso yo diría la humilló. Pero ella resistió. En esa reunión del Comité Central ese día, un día sábado, que comenzó a las 9:30 de la mañana ahí en la CUT, sometieron a Jara al tormento de escuchar durante horas alabanzas tras alabanzas a Daniel Jadwe. Discursos melosos, discursos golpeados, discursos testimoniales, hubo de todo en homenaje a Jadwe. Se parecían a los coreanos del norte cuando hablan de Kim Jong-un. Fueron horas y horas, tantas que al atardecer, a las 19:30 aproximadamente, Janet Jara, cabreada, diría yo, de repente se fue, todavía sin ser proclamada. Antes había aparecido vía telemática Jadwe y le había dado su bendición. La verdad es que la directiva del Partido Comunista no tenía plan B. Se fue Janet Jara a las 19:30, a las 21:25 recién. Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, junto a unos 20 dirigentes, Lautaro con rostro serio, nada de eufórico, dijo que Janet Jara sería la candidata. Todo con rostro muy adusto. ¿Y qué dijo Carmona? Muy en lenguaje comunista. Escuche bien, textual. Tras una síntesis, el acuerdo es que nos represente, interesante, tras una síntesis. Usted sabe, la tesis, antítesis, síntesis, así hablan, esa es la dialéctica marxista. Entonces, tras una síntesis, el acuerdo es que nos represente por calidad y por experiencia política, por el ejemplo concreto de ejercicio y eficacia en las tareas de implementación de políticas públicas, por visibilidad de país, por cualidades carismáticas, además de condición de género, me refiero a la compañera Janet Jara. Esta fue la proclamación textual. El problema es que la pobre Janet va a tener a 2 comisarios en la campaña, 2 interventores en la campaña, porque eso de los comisarios forma parte de la tradición del Partido Comunista. Lautaro Carmona lo dijo sin tapujos. Cuando hubo un aplauso después de la primera declaración, en algunos casos un aplauso un poco forzado, Carmona los interrumpió y dijo, textual, la conducción de la campaña en el espacio que corresponde lo va a tener la propia dirección del partido, empezando por sus máximos dirigentes. Me estoy refiriendo a Bárbara y yo mismo, textual. Bárbara Figueroa es Bárbara, ¿no? Los comisarios, estos interventores, se autodesignaron. Todo esto para que la candidata Jara no se salga de la correcta doctrina. A Daniel Jadwe le dieron un premio de consuelo. De ser un eventual candidato presidencial, será candidato a diputado por el Distrito 9. ¿Por dónde planeará Daniel Jadwe? Cerro Navia, Conchalí, Churaba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Rinca y Recoleta. Y para otros 2 jadwistas, Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez, a los 2 les aseguraron una candidatura senatorial. Esa fue la negociación. Ahora, la candidatura de Jara partió con problemas, porque con estos 2 comisarios al lado tuvo que alinearse de inmediato.
durante 2 días. Dijo que en Cuba no hay una dictadura, sino que ellos tienen un sistema democrático distinto al chileno. Dijo, en Cuba hay un sistema democrático. Y todo esto sin aludir a las violaciones a los derechos humanos que hay en la isla, el que los cubanos no pueden asociarse en diversos partidos o que se realicen elecciones libres. Las últimas declaraciones de Janet Jara fueron en CNN Chile. En todo caso, hace algunos años, los representantes de la disidencia dijeron lo siguiente sobre Cuba. Hace años. Carol Cariola, que es de la disidencia del grupo de Jara, dijo: creemos que hoy día Fidel se constituye como un ejemplo de lucha, de consecuencia. Es un hombre que transmite solidaridad, que transmite conocimientos. Camila Vallejo: para nosotros, lo que Fidel Castro diga, reflexione, lo que nos señale, es como una carta de ruta. El fallecido Guillermo Tellier dijo alguna vez: se nos quiere obligar a que condenemos a Cuba, pero no lo vamos a hacer. Ante estas declaraciones de Janet Jara, diciendo que en Cuba hay democracia, Alberto Unturraga, que es candidato a la democracia cristiana, dijo: en Cuba, al igual que en Venezuela, no hay democracia. Hay presos de conciencia, se persigue a los activistas, no hay libertad de expresión, no hay elecciones libres e informadas. Eso no es democracia. Esta es una más de las diferencias que tenemos con el Partido Comunista. En el Partido Socialista, Manu Cheri criticó que Cuba no es una democracia, es una dictadura. Y Pinochet no fue un presidente, como dice Kaiser Kass, fue un dictador. Siempre será positivo que las cosas se les llame por su nombre. En el Partido por la Democracia, el subjefe de la bancada PPD independiente, Héctor Ulloa, aseguró que la candidata Jara expresa un sentir del Partido Comunista que desde nuestro punto de vista no corresponde a la realidad que vive el pueblo cubano. Y sobre Venezuela, Jara aseguró que creo que cada país... ¿Qué dijo Janet Jara sobre Venezuela? Dijo: creo que cada país tiene que definir su destino. Creo que es importante reconocer que hay un régimen autoritario en Venezuela y espero que su solución a su propio proceso lo encuentren dentro del marco institucional y lo resuelvan sin intervención extranjera. Entonces dijo, ellos son libres de hacer lo que quieran y hay simplemente un régimen autoritario. No dijo que había una dictadura. Jara, Janet, no se acordó que hubo un evidente fraude en las últimas elecciones presidenciales y que el régimen de Nicolás Maduro nunca entregó las actas de votación como se comprometió. En cambio, la oposición dio a conocer cerca del 80% de las actas donde había una victoria aplastante del candidato opositor. En el Partido Comunista se puede ser disidente, pero por un rato. Rápidamente tienen que alinearse y Cuba no se toca. La democracia les da en este sentido lo mismo. Y la candidatura de Janet Jara entonces ha partido con el ala rota, porque este es un tema esencial. Fue proclamado también candidato Gonzalo Vinter. Su tarea será durísima, porque el Frente Amplio es una izquierda elitista y no es una izquierda popular. La madre de Gonzalo Vinter tiene, y vive de eso, una empresa de lobby. O sea, ahí está el llamado neoliberalismo, pero duro y puro. Y Vinter entonces tiene que lidiar con sus contradicciones, con sus emociones. El 30% de Boric será de Vinter, con una candidatura que se estima representará un 100% del continuismo. Muchos dicen que al ser la candidatura de reemplazo de Tomás Bodanovich es solo una candidatura testimonial. Beatriz Sánchez, la ex candidata presidencial, ha renunciado a la embajada en México para venir a apoyar la candidatura de Vinter y además para ser candidata al Senado por el Maule o por la Araucanía. La diputada Gail Jomans, la misma que dijo que no tenía idea de qué se trataba el TPP-11, pero que se oponía fuertemente a ese tratado, que no sabía lo que era, con frases bien hechas, buenas para la cuña, estará a cargo de la conducción política de la candidatura de Vinter, junto a Patricia Araya. Patricia Araya es del mismo sector de Vinter, un sector que se autodenomina desbordar lo posible. Los candidatos necesitan diferenciarse, y como Cuba, luego de la muerte de Fidel, ya tiene menos glamour revolucionario, es posible que dejen sola a la candidatura de Janet Jara. El Frente Amplio tenía un religioso silencio sobre Cuba, pero esto se terminó.
Y aprovechando el dogmatismo de Jara, incluso Winter dijo lo siguiente: han pasado 70 años desde que empezó la Revolución Cubana y hoy día ciertos estándares democráticos les son exigibles. Ciertos, dijo, no todos, les son exigibles. Hoy en día en Cuba no es posible ser oposición, no hay libertad de prensa, no hay capacidad de ser oposición dentro del Congreso porque hay un partido único. Para mí eso no es una democracia. También habló Carolina Toá. Dijo, Cuba no cumple con ninguno de los requisitos de ser una democracia. Habló Paulina Bodanovich, que va a ser candidata del Partido Socialista. El régimen cubano no tiene elecciones periódicas, no hay alternancia en el poder, hay restricción de libertades individuales, claramente no hay estándares democráticos. O sea, todos dejaron sola a Janet Jara, que insisto, partió con el ala rota esta candidatura, pero además todos tratan de diferenciarse de ella. Entonces hago una pregunta. Si Janet Jara gana las primarias, ¿harán campaña por ella ya en las candidaturas definitivas Carolina Toá, Gonzalo Winter y Paulina Bodanovich o no? A propósito de Carolina Toá, el desgaste que le ha generado el Partido Socialista es notable. En las últimas horas ha habido múltiples intentos de convencer al Partido Socialista de que apoya a Toá. Toá incluso ha tratado de hablar con Paulina Bodanovich. Se llaman, no hay caso. Paulina Bodanovich dice que tiene una agenda completa, que no tiene tiempo, que no tiene tiempo. A Toá, ¿quiénes la están apoyando? El neosocialista Heraldo Muñoz y el viejo bacheletista Andrés Velasco, el exministro de Hacienda. Habrá que ver si ellos, Heraldo Muñoz y Andrés Velasco, son leales en la primaria y de nuevo, deben ser Jara o Winter si ellos están dispuestos a votar por Jara o Winter, como sí lo estará dispuesto a ser Carolina Toá. El Partido Socialista no entiende, porque se lo han pedido, no entiende que debe apoyar la candidatura de Carolina Toá, que es la representante de un partido que consideran menor, como el PPD. Al cierre de esta columna, era inminente la proclamación de Paulina Bodanovich como candidata del Partido Socialista, lo que evidentemente debilita la candidatura de Toá. Son candidaturas que tendrán muchas dificultades porque formaron parte de este gobierno, porque además si es que ganan deberán gobernar con los que tratan de marcar diferencias. La verdad es que el socialismo democrático está sin discurso y en evidentes dificultades. Y en la derecha todo indica que no habrá primarias, porque no habrá primarias entre Kaiser, Kast y Matei. Demócratas no cumple con los requisitos para que Jimena Rincón sea candidata. Y Renovación Nacional vetó a Rodolfo Carter. ¿Qué dijo Carter? Enfrente, o sea, en el oficialismo, enfrente se armó una primaria que es el Festival de Viña, con 3 candidatos que son atractivos. Y del otro lado va a tener Chile Vamos con la candidata encerrada en su casa tocando piano. Y se refería a Evelyn Matei en una imagen triste para ser candidata. Rodolfo Carter, muy duro, dijo que quería tener primarias, pero dijo, la verdad es que hay pocas probabilidades, quería tener primarias, pero tiene pocas probabilidades de ganar a Matei. Carter criticó a Matei por haber dicho que Matei dijo que le gustaría encontrarse con Kast en segunda vuelta porque sería más fácil de ganar, dando a entender que es un mal candidato. ¿Qué ha dicho Rodolfo Carter? Ha amenazado con irse con los republicanos porque no le permiten tener primarias con Matei. Ahora, si eso es así, no cabe la menor duda que en el caso de Carter no hay un asunto ideológico, si estoy acá o estoy allá, sino que todo depende de una cuestión electoral. La verdad es que esa derecha, no despierta gran entusiasmo y se hacen muchas preguntas a las que no son capaces de responder. Y las otras derechas, las de Kast y Kaiser, dan la impresión que están estancadas. Para terminar, algunas cosas rápidamente como titulares. En el gobierno ya están preparando la última cuenta pública de Gabriel Boric, la del 1 de junio. Será el balance de las realizaciones, o sea, ahí se va a conocer el relato. De ahí para adelante, solo administrar. De hecho, hay un dato, ya se cayó la reforma tributaria que había anunciado Mari Marcel y por lo tanto
anticipadamente el gobierno comienza a terminar. El próximo 12 de mayo, 8:30 de la mañana, comenzará en tribunales la formalización de Catalina Pérez, la diputada ex Frente Amplio. Esto es por el caso Democracia Viva, y ella está imputada por 3 delitos de fraude al fisco junto a su expareja Daniel Andrade, a su ex jefe de gabinete Carlos Contreras, además de Paz Fuica, todos ex Revolución Democrática. El desafuero de la diputada Catalina Pérez fue unánime, tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Por lo tanto, 8 jueces de los tribunales de alzada votaron para que ella enfrente un juicio criminal. Y algo jocoso, los parlamentarios, muchos, se están peleando entre ellos para ver quién es el primero, quién avanza más, para decretar el feriado de Semana Santa como un feriado irrenunciable. Algunos comunistas, por ejemplo Luis Cuello, está en eso, pero resulta que Luis Cuello es ateo, pero quiere que el feriado de Semana Santa sea irrenunciable. Los UDI, Guillermo Ramírez y Henry Leal, junto a la RN, Jimena Osandón, están en lo mismo, pese a que ellos dicen que hay que trabajar más, que el país está con problemas económicos, y sin embargo quieren que el feriado sea irrenunciable. Y también apoyan Paulina Bodanovich, Gonzalo Vinter, candidatos presidenciales, Jaime Quintana, presidente del PPD, aunque en ellos no logro ver bien sus razones. Ocurre que son varias las iniciativas legales que pretenden lo mismo. Todas estas iniciativas legales violan el artículo 65 de la Constitución. Pero cuando se trata de vulnerar la Constitución, en algunos casos, todos los sectores políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, se ponen de acuerdo. Mientras tanto, el crimen organizado ha comenzado, como en otros países, a amedrentar a los gendarmes, a los guardias de las cárceles. Ha habido amenazas concretas, disparos, han dejado flores frente a las casas de los gendarmes, se han conseguido sus domicilios. Esto es impresionante. Mientras, en el limbo se encuentra la unidad consultiva para la reforma a las policías. ¿Se acuerda usted de la reforma a las policías? Lo que prometió el gobierno, hay una unidad consultiva. Nadie sabe, sus integrantes no saben si van a seguir o no. No saben si van a seguir trabajando o no, porque de la reforma a las policías ya nadie habla. En paralelo con todo esto, 39 diputados de las comisiones de Gobierno, Seguridad y Transportes estaban citados para una reunión para tratar el tema de las narcoavionetas. Todo esto vinculado al crimen organizado. Estaban citados 39 diputados. Llegaron 7. El quórum era 9. Entonces fracasó la sesión. Los narcos ganaron tiempo gracias a los parlamentarios. Pero en Chile se están produciendo hechos. Se están produciendo hechos que son los mismos que se producen cuando el narco ya está instalado. Narcoavionetas y amenazas a gendarmes. Y estamos terminando. Tenemos varios temas que deberemos tratar en el futuro. Lo que está ocurriendo con las investigaciones que afectan a jueces y fiscales. La enorme crisis en la salud, con el hospital Carlos Van Buren como emblema, donde faltan los elementos más elementales, una vez más. Y uno de los grandes fracasos del gobierno, los continuos problemas de los colegios bajo la administración de los SLEP, o sea, de los Servicios Locales de Educación Pública, que están haciendo agua en tantas partes. Hay más burocracia, más dinero, más ineficiencia, más centralismo. Parece que la educación municipal no era tan mala. Y mientras estamos acá, mientras estamos cerrando esta columna, se están produciendo graves incidentes en Santiago después de la muerte, recordemos, personas que al parecer fueron atropelladas por carabineros en las afueras del Estadio Monumental, luego de o durante un partido de Colo-Colo con un equipo brasileño, Fortaleza Brasil. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Incidentes increíbles. 2 personas muertas, 13 y 18 años, una mujer de 18 años, una muchacha de 18 años, en medio de todo el caos que se produce en el fútbol chileno, en medio de los incidentes y la falta de seguridad. Pero ¿qué ha pasado ahora, 24 horas después? Hay enormes incidentes en Santiago, muchos incidentes en Santiago, en Plaza Baquedano,
En Cerro Navia, la 45ª comisaría intentó ser asaltada, fue atacada con elementos contundentes, y hemos reportado distintos desórdenes en muchas comunas, las tengo anotadas aquí en Peñalolén, La Pintana, San Joaquín, en Puente Alto, en Renca, en Quilicura, en Lo Espejo. Un tránsito estaba totalmente suspendido hasta hace algunos instantes en la autopista central. Algunos decían, volvió el estallido. Otros decían, ¿qué es lo que está ocurriendo? De nuevo las fuerzas policiales sobrepasadas. Están pasando cosas en nuestro país y les vamos a seguir contando todo esto la próxima semana. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.